Hemos visto la regla de las fases. La regla de las fases nos habla que el número de grados de libertad termodinámicos para un sistema de una sustancia pura va a ser igual a 3 menos pi. Y eso nos dice que si nosotros tenemos una sola fase, podemos tener dos propiedades independientes, ¿cierto? T y P. Si tenemos dos fases, una u otra, temperatura o presión, puede ser independiente, podemos fijar una de las dos, mientras que si tenemos tres fases no podemos fijar ninguna de ellas. Es decir, eso ya es algo que da de por sí la naturaleza y que no podemos tener en coexistencia cuatro fases al mismo tiempo. Bien, ahora para poder mirar un poco más esto en un diagrama, vamos a presentar este diagrama que es el diagrama del azufre, donde podemos identificar diferentes fases. Tenemos una fase sólida que es la fase rómbica, donde vemos que tiene un color naranja. Entonces en toda esa fase sabemos que en cualquier estado tenemos que fijar temperatura y presión, ¿cierto? Un estado de una sola fase, temperatura y presión van a ser iguales. Lo mismo si queremos fijar en la fase monoclínica, que también es otro estado de agregación sólido con una estructura cristalina diferente a la rómbica, que se encuentra en el área amarilla, encontramos que como es una sola fase, temperatura y presión, ¿cierto? Entonces, dependiendo, para poder fijar el estado termodinámico de la sustancia, yo necesito fijar temperatura y presión. Ambas pues van a ser independientes. Lo mismo en la fase líquida, que tenemos el área registrada en azul, sería azufre líquido, y la fase vapor. En cada una de ellas yo necesito fijar temperatura y presión para establecer el estado. Ahora bien, vamos a ver qué sucede en los estados de equilibrios de fases. Vamos a identificar que primero estas líneas continuas que tenemos acá, estas líneas continuas oscuras, nos muestran el equilibrio entre las diferentes fases. Por ejemplo, si tomáramos aquí esta fase A, este equilibrio de fases ahí arriba del punto A sería un equilibrio de fases entre, de un lado, un sólido rómbico y un vapor. En este caso, si ustedes se dan cuenta en el diagrama, si yo elijo la temperatura, inmediatamente me queda definida la presión del equilibrio. Lo mismo va a pasar en un punto cualquiera como este, ¿cierto? Un punto K como este. En ese punto K, nosotros tendríamos nuevamente un equilibrio, pero un equilibrio sólido-sólido entre una forma cristalina rómbica del azufre con una forma cristalina monoclínica en el sistema. Si nosotros ahora fuéramos a este punto, que sería un punto L, supongamos, en ese punto L tenemos un equilibrio de fases entre un sólido, una estructura cristalina monoclínica, con azufre líquido. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una vez yo defina la presión, la temperatura queda ahí. Es decir, todos estos que son equilibrios entre dos fases, van a tener solamente un grado de libertad, o defino la temperatura o defino la presión para poder caracterizar el estado termodinámico. Si yo tengo este punto, que sería el punto M, en el punto M yo tengo un equilibrio entre el líquido, azufre líquido, y el vapor.
Si ahora yo defino aquí un punto N, ese punto N también es un equilibrio sólido entre el sólido monoclínico y el azufre en forma de vapor. Nuevamente, si yo defino la temperatura, inmediatamente el equilibrio va a quedar, la presión de equilibrio va a quedar completamente definida. En este caso, para cada uno de ellos, pues se va a aplicar, va a obedecer, la solución de esto va a obedecer al criterio de equilibrio, donde me va a decir que el potencial químico de la forma cristalina rómbica debe ser igual al potencial químico del vapor, la temperatura de cada una de las fases tiene que ser igual y la presión de cada una de las fases tiene que ser igual. Entonces aquí vemos efectivamente que la presión de la sustancia rómbica y la temperatura ambas son iguales, ¿cierto? Ambas comparten la misma temperatura y adicionalmente ambos tienen el mismo potencial químico de la sustancia. Lo mismo es válido para todos estos equilibrios. Por ejemplo, si tuviéramos un equilibrio sólido-sólido en el punto K, pues sería el potencial químico de el azufre en la forma cristalina rómbica con el azufre en la forma cristalina monoclínica, la temperatura del rómbico igual a la temperatura del monoclínico, la presión del azufre en la estructura cristalina rómbica con la estructura cristalina monoclínica, y así pues igual con cada uno de estos aspectos. Bien, entonces con base en eso, esto digamos que sería el planteamiento. Si yo quisiera resolver de manera analítica, dada una temperatura o dada una presión, encontrar la presión de equilibrio, o dada una presión, encontrar la temperatura de equilibrio. Para ello pues debo resolver este tipo de planteamiento termodinámico, ¿sí? Entonces esto desde el punto de vista gráfico ya queda resuelto en estos diagramas de fase, mientras que si yo quisiera resolverlo de forma analítica, tendría que encontrar expresiones para el cálculo de los potenciales químicos, que más adelante veremos que se pueden reemplazar por funciones análogas que se llaman fugacidades, que son numéricamente mejor comportadas que el potencial químico y que de igual manera cumplen el mismo rol. Entonces esta parte de cálculo numérico nosotros lo veremos en un material posterior, pero lo que estamos aquí queriendo es tratar de identificar el comportamiento de los materiales desde el punto de vista de la regla de las fases y cómo se cumplen también esos postulados del equilibrio de fases como tal. Bueno, entonces aquí ya hemos hablado de cuando tenemos una sola fase, que están en estas áreas, para el rómbico que es naranja, para el monoclínico amarilla, para el líquido que es azul y para el vapor que es un gris. Aquí siempre vamos a necesitar, o ya hemos establecido que vamos a necesitar dos datos independientes, temperatura y presión. Cuando tenemos equilibrios entre dos fases, vamos a necesitar solamente un dato, temperatura o presión, pero también existen puntos triples. Entonces el punto B es un punto triple donde tenemos un equilibrio entre la fase rómbica, el vapor y la fase monoclínica. El punto E es otro punto triple donde coexisten la fase monoclínica, la fase líquida y la fase vapor. Y el punto C es otro punto triple donde tenemos coexistiendo la fase rómbica, la fase monoclínica y el líquido como tal. Para esto no tenemos no podemos definir nada, es decir, estos puntos están ahí y nosotros no podemos elegir ni la temperatura ni la presión a la cual existen, sino que ellos ya por la misma naturaleza de la sustancia tendríamos este comportamiento. Eso no lo podemos fijar nosotros.
Ahora bien, entonces, si yo quisiera en el punto triple B, tendría que el potencial químico de la fase rómbica es igual al potencial químico de el vapor, y ese es igual al potencial químico de el cristal en fase monoclínica. La temperatura de cada uno de ellos, de cada una de estas fases en el equilibrio es igual, y la presión es la misma para cada una de estas fases. Entonces, estas serían las condiciones de equilibrio que nos darían o que se cumplen en el punto B. En el punto E, donde coexisten la forma cristalina monoclínica al vapor y el líquido, pues nos va a decir que el potencial químico de la forma monoclínica más el potencial químico debe ser igual al potencial químico del vapor y debe ser igual al potencial químico del líquido. En ese mismo punto de equilibrio, la temperatura del monoclínico es igual a la temperatura de la fase vapor y es igual a la temperatura del líquido. La presión del monoclínico igual a la presión del vapor y igual a la presión de la fase líquida. Y finalmente, en el punto C, tenemos una coexistencia entre las fases que coexisten en equilibrio, la fase cristalina monoclínica, la fase cristalina rómbica y la fase líquida. Entonces aquí tendríamos que bajo a esas condiciones, en el estado C, el potencial químico de la fase rómbica debe ser igual al potencial químico del monoclínico y debe ser igual al potencial químico del líquido. Igual, las temperaturas de cada una de estas fases en ese estado debe ser la misma, y finalmente la presión de cada uno de ellos en ese estado también va a ser la misma para cada uno de ellos. Entonces ya vemos que no pueden existir equilibrios más allá de tres fases, ¿cierto? Y que estas tres fases o esos puntos triples coexisten únicamente. No puedo definir o no puedo fijar ninguna condición a la cual existan esos puntos, sino que ellos ya pues existirían de por sí, dado a su comportamiento y pues dado por la naturaleza como tal. Entonces aquí nosotros encontramos cómo es que teniendo claridad sobre lo que es la regla de las fases, podemos nosotros leer mucho más fácil y entender cómo es la construcción de este tipo de diagramas, cuáles son los datos que se requieren y por qué únicamente tenemos como máximo en sustancias puras, en los diagramas de fases de sustancias puras, únicamente hasta equilibrios con tres fases coexistiendo simultáneamente. ¿Y por qué no se pueden más? Porque cuando tenemos un equilibrio entre dos fases únicamente necesitamos un dato, sea la temperatura o la presión de saturación, y porque cuando tenemos una sola fase necesitamos los dos datos independientes, en este caso pues temperatura y presión.